comentábamos antes del gran triunfo de Uruguay y bueno, la gran figura Luis Suárez. Como sabíamos, Suárez venía recuperándose de una lesión y estaba en duda su debut ya en la fecha pasada y cómo iba a continuar esto después del primer partido. Pero vamos a conocer al hombre que hizo posible que Suárez juegue estos partidos y bueno, junto a quien justamente celebró ese primer tanto de forma con mucha emoción Luis Suárez, a darle el abrazo. Vamos a conocer a este hombre que es el kinesiólogo de Luis Suárez. Le dicen el Mano Santa porque cura lo incurable. Tan es así que logró que Luis Suárez volviera a ser el delantero de siempre en 28 días. Pero detrás de Walter Ferreira, el kinesiólogo que fue homenajeado ayer en pleno partido contra Inglaterra, hay otra historia, la que Ferreira pelea en paralelo contra un cáncer. Yo no podría ir al complejo y él iba a trabajar a mi casa. Eso lo valoro mucho. No me lo voy a olvidar nunca lo que pasó. Soy un agradecido a mi familia, a los que no están, que siempre me dan fuerza, dijo muy conmovido Ferreira. Suárez trabajaba de acuerdo al plan trazado por la sanidad, pero en las últimas semanas tenía un plus. Ferreira, que en medio de su tratamiento le daba más horas de trabajo, deberes y atención. Cuando ya trabajaba con Suárez, se sometió a la última sesión de quimioterapia y en ese momento todavía no se sabía si iba a poder viajar al Mundial. Finalmente Suárez pidió que lo acompañara y así fue. Suárez no es la única leyenda de este mago de perfil bajo. Ferreira trabajó con algunas de las piernas más caras del mundo como Paulo Montero, el líder futbolístico de Juventus ganadora de todo. También han pasado Álvaro Recoba y Diego Forlán y es consulta de muchos en el exterior. Esta vez el Mano Santa lo cuidó y lo mimó y Suárez aportó lo suyo. 2 goles contra Inglaterra y un reconocimiento merecido. Bueno, realmente todos los uruguayos están más que agradecidos con el kinesiólogo que bueno, le da esta chance a Suárez de brillar en este Mundial de Brasil. Y antes de agradecer, quiero actualizar el marcador. Se está jugando tiempo de descuento y la gran sorpresa, Costa Rica le está ganando 1-0 a Italia y se está metiendo de esta forma en los octavos de final. Un partidazo va a ser el siguiente del grupo entre Uruguay e Italia, que bueno, donde va a salir ya el segundo clasificado. Con esto también se está ya eliminando de forma definitiva Inglaterra. En caso de que termine así el partido, en Italia en el último partido con un empate va a estar clasificando. Uruguay va a tener que ganar sí o sí ese encuentro. Ahora